santo por los siglos de los siglos, Padre. Vamos a pasar ahora con esta parte de la palabra del día de hoy, y yo estoy segura que va a ser algo que va a entrar en tu corazón y que podrá cambiar tu vida. Este día toca con el líder Luis Mariano. Hola, también un saludo de parte de Holanda, Renovando Familias. Hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón, a nuestras vidas. Vamos a platicar con Él para que podamos entrar a esta masterclass. Tenemos de parte de Dios una palabra que seguramente va a tener mucha reflexión para nuestra vida. Señor Jesús, te damos honra y gloria. Gracias por la bendición de que podamos, Señor, dar esta palabra, Señor, y que por medio de ella tú hables en nuestro corazón. Te ruego que tú traigas bendición a cada una de las personas, Señor, de las que por la forma casual o han determinado vernos en vivo, Señor, que tú toques sus vidas y que tú hables en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hombre de corrupción es el tema de esta masterclass. Y para que hablemos de lo que es el tema, tenemos que entrar a algunas definiciones de lo que tiene que ver la palabra, lo que tiene que ver con la corrupción, lo que tiene que ver con la palabra corrupto. La corrupción bien es un estado de decadencia, contaminación o equivocación. En la Biblia, la corrupción es uno de los aspectos de pecado que resultó de la caída del hombre. En el principio, Dios creó un paraíso perfecto, libre de enfermedad, dolor y muerte. La corrupción es uno de los grandes lastres para el progreso de la sociedad, y de la economía en los países. Las organizaciones luchan día a día para combatir este mal que nos envuelve. Esto según la revista de negocios Forbes México. Y efectivamente hay un porcentaje, un índice que se le otorga a cada país del nivel de corrupción, y pues podría decirles que nosotros no estamos nada bien en ese tema. ¿Qué es algo corrupto? Algo corrupto es algo que está estropeado, es algo viciado, algo corrompido. Algo corrupto es cuando nosotros consideramos esto, que de algo original, de algo limpio e íntegro, hay un elemento que echa a perder esa situación y lo estropea. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la corrupción? Y aquí dices, bueno, ¿cómo puedo asociar la Biblia con esta palabra de corrupción? Sí, en la Biblia vienen ejemplos también de esto. Y un ejemplo que te va a asombrar. La corrupción es un estado de decadencia, como te mencionaba, de contaminación o equivocación. En la Biblia, la corrupción es uno de los efectos del pecado que resultó de la caída del hombre. Por lo tanto, la corrupción en la Biblia es el estado de contaminación moral y decadencia espiritual que se manifiesta en la desobediencia a Dios. Y tiene que ver con eso, con la desobediencia a lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Para la época de Noé, que pues nos remontamos a muchísimo tiempo atrás en el
Antiguo Testamento, la corrupción de la humanidad se había incrementado. Mira lo que dice este pasaje de la Biblia. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y bueno, cuando observo este pasaje de la Biblia y habla de estas palabras, hablando que se corrompió, hablando de la tierra que estaba corrompida, que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, pues habla de ese deterioro, un gran deterioro. Cuando una sociedad viene en declive, hay una degradación en esa sociedad, entonces el auge más grande es ese, lo que tiene que ver con la corrupción, lo que tiene que ver con el hecho de que todo el ambiente queda deteriorado, todo el ambiente moralmente queda destruido. Y hay un pasaje de la Biblia que habla del Antiguo Testamento que parecería que refleja la condición de los que están al frente, los que nos gobiernan, y que pues habla fuertemente respecto a ello. Dice este pasaje de la Biblia: entonces dije, escuchen príncipes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel, ¿acaso no corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se comen la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y rompen sus huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el cardero, carne para el caldero. Entonces pedirán auxilio al Señor, pero Él no responderá, esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Si un gobierno trabaja y no hace caso en la condición que se da al nivel de gobierno de corrupción, empieza a haber una situación de más y más deterioro, hasta que llega al grado de que se llega a normalizar, parece algo normal, algo que todos lo hacen, algo que pues no importa que se haga un poco, pero Dios es rotundo en esto. La obediencia a Dios es lo mejor que puede tener un gobernante para que pueda llevar a cabo lo que es su trabajo, llevar a cabo lo que tiene que ver con dirigir a un pueblo. El importante profeta Isaías ya aseguraba en el siglo VIII a.C. que el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que sacude de la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre y cierra sus ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas, subirá a refugiarse en la fortaleza de la peña, se le dará su pan y tendrá el agua segura. Qué importante es lo que tiene que ver con este tema. Hay personas que suele ser fuerte esto que voy a mencionar, pero son hijos de la corrupción. ¿Por qué son hijos de la corrupción? Porque
todos sus medios y recursos económicos, lo que son como personas, el aparente éxito que pueden tener, lo han obtenido por medio de la corrupción. Son hijos de la corrupción y de ello todo lo que tienen y todo lo que son ha sido por medio de situaciones corruptas. Y te voy a dar ejemplos que tienen que ver con eso. Lo que son las pesas falsas, los famosos 900 gramos de mil, que tiene que ver con un kilo. Cuando se quita gramos y se va quitando más y más gramos, son pesas falsas. Y eso es un acto de corrupción. Cuando hay una carga de gas en algún domicilio, llega la pipa de gas y le dicen, pues ya está, está todo listo, ya pusimos lo que nos requirió. Y resulta que la carga de gas que pusieron fue falso porque fue menos de lo debido. Y así van tomando y se van haciendo de ganancias deshonestas al grado de que de repente toda su vida ha sido una vida donde todo lo que son y lo que han adquirido y lo que tienen y el aparente éxito que pueden decir que tienen es ser hijos de la corrupción. Y tarde o temprano todo cae por su peso. Tarde o temprano todo lo que se siembra llega a tener esa recompensa y llega a tener esa respuesta de lo que se hizo. Hay quien hace extorsión al pedir anticipo de trabajos que no se hacen. Van a hacer un trabajo y piden un anticipo, luego otro anticipo, y después de darles, pues casi cubrirles todo lo que es el trabajo, de repente desaparecen. Esos hijos de la corrupción, tarde o temprano tendrán su merecido, porque aquí recuerdo de algún caso de algún familiar que se fue a Estados Unidos, hizo su vida allí, pero hizo una casa aquí en México. Entonces contactó a la persona que iba a hacer la casa, al que iba a trabajar, y entonces le estuvo pagando y ella no podía supervisar de forma directa. Al hecho de que le pagó todo lo que era la mayor parte de una casa y resulta que la casa nunca se hizo. Y la persona se fue y después se hizo, no se le pudo contactar, se le estuvo hablando y no fue posible contactar a esa persona. Y eso se ve no otra cosa más que la situación y la vida que muchas personas están acostumbradas a vivir de esa forma, extorsionando a los demás y haciéndose de un bien a través de la extorsión. Cuando se cobra de más por un trabajo, cuando de repente se pide de algo que se cambió aparentemente, de alguna pieza en algún trabajo que se hizo el cambio, de repente no sabemos si llegamos con un auto a arreglar algún taller y de repente dicen es que se le hizo tal y cual y tal cosa y resulta que nunca fue así. Son actos de corrupción y de allí la gente pues aparentemente se siente allí tener o ser muy inteligente y muy astuta para poder tener algún recurso, pero te digo eso de parte de Dios que Él viene y así como se obtuvo esa ganancia por medio de la corrupción, así esa ganancia igual se va. El colmo de esto, el colmo de todo, es decir, Dios, bendíceme por el trabajo que tengo y pedirle bendición a Dios por una acción de extorsión, de corrupción que se hizo.
Es increíble que el colmo de esto llega a ser el hecho de pedir la bendición de parte de Dios. Un predicador muy conocido de la antigüedad dijo esas palabras, que un Dios justo no puede bendecir transacciones injustas. Un Dios justo no puede bendecir transacciones injustas. Y aquí tú puedes decir, bueno, es que son los países más pobres donde se practica esto y de... No, no te creas. Los países de primer mundo, los niveles que no te imaginarías que existe esto, los hay. Al lugar donde sea, al lugar donde te dirijas, el país que menciones, hay niveles de corrupción. Y hay un mapa a nivel mundial donde se encuentra el índice de corrupción de cada uno de los países y cómo eso ha denigrado y hecho un deterioro moral muy grande hacia la sociedad, porque tarde o temprano Dios pagará, Dios dará la justa recompensa para cada uno de los que practicaron e hicieron su vida a través de ser hijos de la corrupción. El corrupto no piensa en su responsabilidad, sino en su propio beneficio. Y esa acción nace del egoísmo, el orgullo y la altanería. Ninguna de esas emociones es aprobada por Dios. Y si la persona no tiene su corazón cerca de Dios, entonces es de esperar que le dé espacio a la maldad. Cuando tenemos la posibilidad, ok, vivimos en otro tiempo, hicimos muchas prácticas incorrectas en otro tiempo, pero ahora que lo sabes y que decides en tu corazón acercarte a Dios, abrir tu corazón a Él y permitir que Él dirija tu vida, si tú le das a Dios la oportunidad, Él empieza a restaurar todas las cosas. Y te digo que podrás tener un recurso aún mayor y mejor habido que el hecho de la vida que pudieses haber tenido en el pasado. Admiro mucho a esas personas que, sin importar cómo esté la condición, los kilos son 100% certificados. Y basta con que vayas a lo que es algún mercado y de repente pues compres aparentemente pues lo que tiene que ver con tu mandado, llegues a tu casa y si tienes la oportunidad de revisar, pues allí te das cuenta que algo pasó y que pues con eso que van obteniendo de ganancias se van haciendo de un recurso mal habido, un recurso corrupto, un recurso que no va a servir porque el día de mañana ese recurso, así como llegó, se va a ir. Y aquí no quisiera allí satanizar ni marcar algunas de las actividades que se hacen, pero los trabajos donde habita mala corrupción, donde se da mala corrupción, es en las ciencias políticas. Todas las áreas de la política, todos los políticos llegan a tener allí. Siempre hay honrosas excepciones, esto sin dudarlo, pero son los que encabezan los lugares de corrupción. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, llegan al compuesto y empiezan a justificar gastos y gastos que nunca se hicieron, o inflan muchísimo los gastos y llega al momento en el que de la noche a la mañana se hicieron de muchos recursos. Y no solo eso, sino meten a mucha familia dentro de su nómina a trabajar, y todos esos que están trabajando, muchos de ellos nada más son los que le dicen aviadores, que es lo que hacen, nada más llegan y firman, o alguien lo hace por ellos,
pero nunca trabajan ahí y perciben un sueldo. Eso es lo que se acostumbra a hacer en ese tipo de lugares. También lo que tiene que ver en el área de derecho, todo lo que tiene que ver con los abogados, que Dios les dé gracia y mucha sabiduría, porque en el pasado conocí a muchos, bastantes, tuve muchas amistades de abogados y me pudieron mostrar lo complicado y lo difícil que es ejercer una carrera de derecho sin incurrir de repente en algún acto de corrupción, como de estar pagando favores con el hecho de que apresuren determinado caso. Y algunos de ellos me llegaban a decir de esa forma: mira, si tú quieres poner de forma ordinaria y normal y ingresas tu documentación para algún caso en específico, te va a tardar años y años para que te den una respuesta. Te va a tardar mucho tiempo y te van a hacer dar muchas vueltas. Pero si tú ya conoces a alguien y si de repente le das, porque, eso sí, me platicaba alguien, nunca se te ocurra decir a alguien que le vas a dar un dinero para que te apoye en agilizar alguna situación. No se te ocurra hacer eso nunca. Y Dios nada más los escuchaba y decir, no, pues no se me ocurre ni me vi en la necesidad de hacer eso. Es decir, cuando tú llegues con las personas que tienen que ver ahí, los que ejercen la justicia, que tienen que ver con el área de jurisprudencia y todas las personas que están al frente, que son los que ejercen la justicia, desde los magistrados, los jueces. Entonces, cuando llegues a alguien de ese nivel, tú diles, mira, soy agradecido y pues siempre doy a cambio del favor que me dan, suelo también tener favores y suelo reconocer a las personas que me apoyan y me ayudan. Dice, pero nunca les vayas a decir o mencionar ahí que si tú les vas a ofrecer un dinero, si hablas de favores solamente. Y bueno, hay un lenguaje muy específico que se llega a manejar a esos niveles para que lleguen y puedan platicar y así de fácil puedan decir, bueno, ok, pues ya negocian hasta cuánto, sin decir exactamente de qué se trata, para poder agilizar o poder sacar algún caso complicado. Lo que tiene que ver con la medicina, hay tantas situaciones tan difíciles como casos que se llegaron a dar en el pasado. Lo que es la corrupción en el área médica es terrible. ¿Cómo puede ser posible que solamente se pueda dar agua destilada y situaciones de este tipo para algunas enfermedades terribles y se pueda dar eso y se pueda vender a grandes precios, siendo que eso no tiene nada que ver con el tratamiento, ni es el contenido específico, ni la fórmula específica que están dando? Hay mucho que tiene que ver con la medicina, mucho que tiene que ver con la corrupción dentro de la medicina. Y bueno, los que trabajan en la economía y así, te puedo mencionar muchísimas áreas donde se puede trabajar, sí se pueden hacer las cosas bien, sí hay personas que hacen las cosas sin entrar a una situación de corrupción, sí hay personas que lo hacen y trabajan y lo hacen de forma correcta y Dios les bendice, pero hay lugares que es muy complicado poder ejercer la profesión y el trabajo que uno desarrolla, porque tarde o temprano se van a encontrar con esa situación para poder agilizar los trámites y los trabajos que tienen pendientes. Y Dios nos guarde, porque aquí puedes decir, bueno, son en las carreras, en algunas carreras de algunos profesionistas. No, es en todas las áreas, desafortunadamente, que se da esto. Y bueno, quiero llegar a ese punto de un discípulo de Jesús, uno de los discípulos de Jesús, me refiero a Judas,
llamado Judas Iscariote. A Judas de repente le decía a Jesús, bueno, él es el que llevaba el dinero que de repente le daba a la gente, a Jesús y a sus discípulos. Jesús no recibía nada de dinero, porque era alguien que lo administraba, y se lo daban en este caso a Judas, que era el que administraba esto, y él obtenía y tenía de repente pues recursos de todas las donaciones que le hacían las personas. Pero ¿qué crees? Él de repente pensaba y decía, es que pues vamos a dar apoyo a las personas pobres, vamos a ver cómo ayudar a los que menos tienen. Y de repente decía que él daba bienes para las personas que no tenían nada. ¿Y qué crees? Nunca fue así, porque el dinero que él supuestamente daba a las personas necesitadas, a los más pobres, era el dinero que él se quedaba. Y eso no es otra cosa más que un acto puro de corrupción. No es que a Judas le importan los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Y así se fue haciendo de determinadas riquezas, pero acabó muy mal. Judas Iscariote acabó muy mal. El administrador, por no haber hecho lo correcto, no haber hecho lo adecuado, se prestó a esa situación de corrupción y de repente pues sufrió una muerte muy trágica. Pues vamos a platicar con Dios, vamos a reflexionar. Mira, aquí me vi en algunas situaciones, como todos, donde alguien de tránsito te detiene. Y para agilizar las cosas, pues de repente, pues sí, es fácil prestarse a decir, bueno, es tanto, va a ser tanto. Pero cuando tú llegas a un momento así, reflexiona y piensa en eso. No hay como pedir a Dios que te ayude y que podamos decir las cosas tal y como son. Yo me acuerdo aquí una situación al grado de una persona de tránsito que me detuvo y me dice, es que pues fue una vuelta en alto, y no era en alto, la vuelta. Y de repente le digo, ¿sabe qué? Pues no tengo nada y no tengo, no le puedo dar nada. Y dice, es que, a ver, y se asoma y dice, eso que tienes allí, y se refería a la memoria, y estaba escuchando una música ahí. Dice, si quieres esa memoria, a ver, para que siquiera dame eso ya. Y para mí hasta me dio risa, y le digo, sí, se la doy con gusto, pero con el requisito de que pueda reflexionar en ese contenido, porque hay una palabra de parte de Dios en cada una de las canciones, un mensaje para el corazón, para reflexionar, que trae paz, Entonces me empezó a escuchar y dice, ya, olvídate, ya, mejor vete. Y dije, es que son situaciones desafortunadamente que se dan. Yo quiero invitarte que en el lugar donde estés, siempre reflexiones en eso. Honrar a Dios, que todas las cosas que se están dando en el lugar donde Dios te pone, puedes tener tus recursos de forma digna y Dios te va a bendecir. Cuando siempre obedeces a Dios y haces lo que Él te pide, la bendición de Dios siempre va a ser abundante. Gracias Dios porque tú nos llevas a tu palabra y nos enseñas por completo lo que hay en ella, sin esconder nada. Te ruego, Padre eterno, que nos libres y permitas que decidamos por hacer las cosas correctas, por hacer las cosas bien en ti, Señor. Te amamos, Señor.
grande y misericordioso. Y te pedimos, Señor, Dios de Abraham,